Namaste, buenas tardes. Aquí estamos grabando desde Rama Viveka de Rubí, de la Sociedad Teosófica, y hoy tenemos la intervención de Jesús Curado, que nos va a tratar el tema de los trabajos de Hércules. Y bueno, le cedo la palabra a Jesús y muchas gracias. Pues muy bien, gracias por asistir online, en presencia. Vamos a iniciar el trabajo número 9 de Hércules. Por razones logísticas no hemos podido tener una fecha anterior y se nos concedió el 21 de diciembre, que precisamente dentro de unas horas, un poco, comenzaremos, será el momento del solsticio, de invierno en el hemisferio boreal y verano en el hemisferio austral. Por lo tanto, es un momento propicio, entramos al cero de Capricornio, algo muy importante, pero vamos a hablar del tema de Sagitario, el trabajo número 9 de Hércules. Dice, en el plano físico consideramos al hombre como un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Estas son las verdades teosóficas esotéricas tradicionales. El espíritu del hombre es un centro en la conciencia universal, una unidad de conciencia. El alma del hombre es espiritual, humana o animal, según el plano o cualidad de materia con el cual de momento se esté identificando su conciencia. Somos un alma espiritual siempre y cuando lo manifestamos. Por las primeras etapas eso no es así. Por lo tanto, si tenemos una conciencia instintiva, evidentemente no tendremos ese alma espiritual todavía manifiesta. Pero en el proceso de evolución todo esto va a acontecer. Dice el sol, que representa la vida y las energías del cuerpo, indica la interacción entre un cuerpo sano y la mente, y rige el corazón, la voluntad y la actitud moral. El sol, que representa la vida y las energías del cuerpo, indica la interacción entre un cuerpo sano y la mente. Rige el corazón, la voluntad y la actitud moral. La luna, la parte material, representa la parte inferior del cerebro, la espina dorsal y el sistema simpático, y por ello se relaciona estrechamente con los sentidos. Indica la alteración entre pensamiento y sentimiento, o la naturaleza psíquica, con todos sus estados de ánimo rápidos y fluctuantes y cambios de conciencia. Mercurio representa el sistema nervioso cerebroespinal, especialmente las porciones más recientemente desarrolladas, el tema de la intuición. Por consiguiente, este planeta, Mercurio, responde más rápidamente a las condiciones y relaciones significadas por los aspectos de los planetas. Es una explicación muy sucinta de la influencia del Sol, de la Luna y de Mercurio. La principal herramienta de Sagitario para ser eficiente en el mundo es su capacidad de pensamiento. Vamos a hablar de un signo, un trabajo, el número 9, Sagitario, que nos va a hablar de una personalidad, de un alma encarnada con unas cualidades maravillosas. Estas cualidades maravillosas tienen que ver con la capacidad de trabajar el pensamiento en una línea muy definida. Sagitario nos habla de la meta, nos habla de aquello que nos gustaría ser y realizar. No obstante, hay que reconocer siempre en el estado a veces muy lamentable en que nos encontramos. Por lo tanto, la principal herramienta de Sagitario para ser eficaz en el mundo es su capacidad de pensamiento. Nos vamos a dar cuenta que lo único que va a valer es el pensamiento abstracto, porque la meta es depender exclusivamente de la emoción. Pero esto no va a acontecer a corto plazo, sino a muy largo plazo. De Sagitario también debe encontrar el camino y para ello retiene firmemente la visión que ha contemplado y trabaja sin descanso sobre ella con su pensamiento. Hay un momento en el cual se obtiene una visión, una vislumbre clara de un futuro lejano y uno hace de conciencia en este caso, y uno hace lo posible y lo imposible por conseguir. De ahí que vea una meta, vea otra meta y otra meta y otra meta. La condición sine qua non es que estas metas se vayan cumpliendo periódicamente. La meta solo se podrá encontrar en silencio. Este signo
Se conoce como el signo del iniciado porque en el trabajo número 8, Escorpio, el anterior a este, se alcanzó la segunda iniciación, la iniciación de las aguas, la del mundo emocional, la transmutación del vehículo emocional en algo claro, directo, limpio, al servicio del alma. Por lo tanto, también se conoce como el signo de iniciado como el signo del silencio. Luego veremos exactamente qué pasa con estos pensamientos, estas aves de triunfales que atormentan la vida sagitariana. Sueña un futuro mejor y se pone en camino para buscarlo y encontrarlo. Todos, en cierta medida, tenemos aspiración y somos grandísimos idealistas. Por lo tanto, todos queremos cambiar el mundo. Acordaos de Don Quijote de la Mancha, por ejemplo. Todos los aventureros del mundo han querido cambiar el mundo. El problema del mundo es que a veces nos damos cuenta que es mejor dejarlo como está y para comenzar a pensar algo muy práctico. En lugar de cambiar a los demás, voy a cambiar yo. En el momento que yo cambie y acepte la realidad que me rodea y entienda los niveles de conciencia de las personas que están conmigo, se me irán las ideas de la cabeza, las quitaré de la cabeza de cambiar a los demás. Y voy a empezar por cambiar yo mismo. Así que yo animo a la gente a que se adentre en el camino de la búsqueda interior, pero teniendo como meta cambiar a uno mismo, encontrarse a sí mismo. Esto con la meditación se consigue poco. Dice, no se desarrolla el intelecto como ocurre en Géminis, el signo opuesto, el complementario de Sagitario, sino la intuición, que proviene del elevado punto de observación que Sagitario intenta alcanzar. No es lo mismo tener una mente superabstracta, un sexto rayo maravilloso, un signo de fuego como es, que depender exclusivamente de las dualidades y de lo concreto. Por lo tanto, adentrémonos en lo más abstracto, lo más sublime, y tengamos el coraje y la tenacidad de ir precipitándolo, es decir, ir construyéndolo de forma clara y dinámica en el plano karmático. Plenilunio de Sagitario, o sea, exactamente fue el día 8, que si no recuerdo mal, de este mes que estamos viviendo, de diciembre. Por lo tanto, ya ha pasado. Lo importante es que entendamos lo que sucede cuando hay un plenilunio. El Sol sí que está en la constelación de Sagitario en este caso, pero la parte material, está directamente en Géminis, donde le corresponde. Esa luna, lo que va a hacer es reflejar la luz de la constelación de Sagitario. Por lo tanto, la luna como entidad muerta desaparece por un momento, en el momento exacto del plenilunio. Dice, la energía de Sagitario inspira el idealismo. El idealismo es un impulso y una tendencia a ser uno con la meta. La meta, entendida de otra manera, es ni más ni menos que la manifestación y el contacto con el alma. No perdamos de vista que esto es muy importante. Pertenece a la cruz mutable, compuesta por las constelaciones Géminis, Sagitario, Virgo, Piscis. Lo he hecho así en plan ejes para que entendamos. El Géminis Sagitario manifiesta, Géminis, Virgo y Piscis manifiestan el segundo rayo y el sexto rayo viene por Virgo, Sagitario y Piscis. Dice, hay metas físicas, emocionales, mentales. También hay metas grupales, nacionales y mundiales. Esto es muy importante que lo retengamos en la conciencia, porque nosotros nos analizamos un poco, esa meta espiritual que todos anhelamos, en el fondo no es real. Es una aspiración que tiene mucho de Kamamanasi, es decir, de deseo y un poquito de mente. Pero no es emocional, no es espiritual, perdón, porque partimos de la perspectiva del punto de observación de la personalidad que todavía no está plenamente constituida e integrada. Por lo tanto, hasta que la personalidad no esté integrada mínimamente, va a ser difícil que la meta esa que me va a llevar al centro coronario, a la tercera iniciación, que representa la antagarana, que representa también el tema de la crisálida, cuando realmente rompe ese caparazón que tiene, que ha tejido y descrece en las alas y empieza a volar, la liberación del alma. Se puede conseguir manteniendo este ideal, buscando esa meta, pero sobre todo construyendo. Si no se construye en el día a día, se está generando todo aquello que a lo que se aspira. No se construye, acaba destrozando nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, tengamos en cuenta, más vale no pedir nada, más vale no aspirar a nada, más vale no tener esos ideales que no estamos dispuestos a satisfacerlos. Es decir,
a consumarlos, a construirlos poco a poco. Sagitario, características generales. Se conoce la nota clave como dice, veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Hay que decir por descontado que todos tenemos metas en la vida. De hecho, estamos aquí esta tarde porque nos hemos planteado, hay un idealismo en nosotros que nos ha conducido a una reunión en un local de una serie de la sociedad. Hablamos de teosofía, hablamos de esoterismo, hablamos de cábala, hablamos de la doctrina secreta, y todo esto en el fondo no deja de ser una explicación a través de una enseñanza que creemos, intuimos que nos va a llevar a un plano más elevado de cosas. A veces olvidamos que todo esto, si no se construye poco a poco, se convierte en un auténtico obstáculo en la evolución. Por lo tanto, más vale tener justos ideales, justas aspiraciones, limitadas, y las que sean construidas de manera clara. Es el noveno trabajo de Hércules comenzando por Aries. Representa el pétalo de la aspiración del centro cardíaco, en la contraparte del centro coronario. Es el signo del arquero, del idealista, del centauro, de la flecha, el que ve la meta, el antacarana, el que alcanza la meta y persigue otra. Después vamos a leer más cosas. El centauro, la personalidad, la unión de los tres vehículos. Precisamente estos vehículos, para que realmente puedan trabajar el idealismo y la aspiración, se deben de convertir en algo muy diferente. Un ejemplo es la integración y hacer que el arquero, focalice totalmente su conciencia en la flecha. Y entonces se podrá proyectar al futuro, pero ese futuro es aquí y ahora. Así que el que alcanza la meta y persigue otra. Es muy importante que lo trabaje. Signo del silencio, signo del iniciado, la búsqueda de la mente abstracta, los viajes, anhelar lo más sublime dentro de la envoltura carnal. Damos en cuenta que si hablamos de la mente abstracta, de los viajes, o como signo de silencio, signo del iniciado, probablemente no tenga un significado muy claro. Igual conocemos personalidades sagitarianas que se hacen muchos planes, tienen muchas intenciones de cambiar a veces, de realizar gestas importantes que los demás no pueden, pero nos debemos fijar solamente en una cosa, en aquello que realmente han conseguido. Si han conseguido algo y al paso del tiempo obtienen una perspectiva mayor y van profundizando y la alcanzan y otra y otra y otra, estaremos delante de un alma que se va expansionando en el presente, en el eterno presente. Por eso las metas acuden a ella. Si uno no se plantea esto, la meta podrá ser muy maravillosa, pero deja de ser una idea genérica, una imagen que está por ahí, pero si no trabajamos por ella, no vamos a construir nada. Por lo tanto, tengamos en cuenta que lo que tenemos en esta encarnación hoy en día es fruto de las metas que nos planteamos en la anterior y así sucesivamente. Así que si queremos cambiar, lo que se nos pide internamente es que en lugar de vivir el futuro y el pasado, nos dediquemos exclusivamente a vivir el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ocupemos nada más y nada menos que del día a día. Pero que pasó hace 50 años o 3 meses, pasó hace 50 años o 3 meses. Por lo tanto, nuestra conciencia no está ahí, está en el aquí y el ahora. Cuando esto acontece, aparece el silencio, nos convertiremos en iniciados, cuando llegue el momento, trabajaremos la mente abstracta y el viaje que vamos a realizar es el de acercamiento al alma, a la conciencia superior, no un viaje físico que se puede ser totalmente secundario. Planetas regentes, Júpiter, la Tierra y Marte. Júpiter a nivel de personalidad, la Tierra a nivel de alma y Marte a nivel iniciático. El lunes fue el domingo el día 8 de diciembre a las 4 horas 7 minutos del tiempo universal coordinado, y lo que anhela Sagitario por ese viaje interior es la purificación de la triple naturaleza inferior. O el vehículo etérico se purifica, o el emocional se purifica y el mental concreto se purifican, o ya nos podemos olvidar de las metas y de la aspiración y del idealismo. Porque cuando no hay una mente clara que controla la forma, no hay posibilidad real de plantearse nada que más o menos podamos intuir que se va a conseguir. ¿Cuánta gente nos sueña en una cosa y a los 5 minutos sueñan otra, y otra, y otra, y otra,
y otra. ¿Qué pasa con todo esto? Pues esto indica una clarísima cristalización, un espejismo muy grande en nuestra forma de pensar, de desear, de actuar. Básicamente eso es una nublar el entendimiento al extremo de que nos estamos periclitando, nos estamos cristalizando. Y todo porque no nos damos cuenta de que más vale que nos planteemos realmente qué es lo que queremos hacer, de qué disponemos, antes de iniciar la búsqueda de la aventura, de la flecha que uno lanza al futuro o lanza no se sabe dónde, porque muy probablemente esa flecha no va a salir de nuestra propia conciencia, de ese aura más inmediata que tenemos. Así que cuidemos mucho el lenguaje. La nota clave de este siglo habla de metas, pero el tema mitológico es las aves triunfales, un lugar hipotético en la conciencia humana. El relato habla de un lugar en la tierra, en realidad es el mundo de manifestación de la conciencia del alma. Hay un espacio donde anida la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Pues son todas aquellas palabras que son vanas, que no tienen ningún valor, pero que a fuerza de repetirlas vida tras vida, se convierten en un auténtico obstáculo para que la expansión de la conciencia se pueda producir. ¿Queremos manifestar el alma? Adelante con el trabajo de manifestar el alma. Pero tengamos en cuenta que si no purificamos el lenguaje, esos pájaros destructores nos van a fagocitar, nos van a prácticamente aniquilar. Así que el silencio, en la práctica, como se puede ver para un idealista, puede ser, acordaos del tema de Don Quijote, más complejo de lo que a simple vista pudiera parecer. Realmente muchos idealistas tienen un entusiasmo grandísimo en encontrar a los demás lo que van a hacer. Van a hacer alguna aventura, un viaje interno maravilloso. En la práctica todo esto se queda a veces en agua de borrajas, en nada práctico. Así que estemos despiertos, seamos soñadores de verdad, pero trabajando cada día. Centauro, arquero, flecha, pétalo de la aspiración, que bien trabajado esta aspiración se va a convertir en inspiración, en conciencia búdica, percepción búdica. Sagitario inspira el idealismo. El idealismo nos lleva a la meta. Hay metas físicas, como hemos visto antes, emocionales y mentales, personales, grupales, nacionales y mundiales. Vuelvo a ponerlo aquí para que nos demos cuenta de una cosa. Todo lo que el ser humano hace aquí y en cualquier parte del mundo y lo que los dirigentes del mundo realizan está basado en el idealismo. Todo. Cualquier faceta de la humanidad a lo largo del tiempo está basada en el deseo, la voluntad a veces muy humana, muy dura, y sobre todo la aspiración a algo nuevo y mejor. Bueno, por algún lado se comienza a construir, pero vuelvo a insistir, no nos planteemos metas hacia las cuales todavía no estamos preparados para encaminarnos. Si no conseguimos un mínimo de purificación de estos vehículos, va a ser difícil que entendamos realmente qué es lo que estamos haciendo. ¿Tenemos aspiración? Pues debemos desarrollar el intelecto y prácticamente alcanzar la intuición. Y ya llegará el día en que la inspiración a través del silencio profundo se manifieste. El idealismo es una decisiva dirección de la vida para llegar a una meta más. Decisiva dirección de la vida para alcanzar una meta más. Esto, el idealismo. De hecho, cuando uno empieza los estudios de teosofía, si no fuese por la fuerte dosis de idealismo que todos ponemos en el sendero y de aspiración, sería muy difícil continuar. Cuando uno empieza a estudiar teosofía, o por ejemplo, la doctrina secreta, el tema de cosmogénesis o antropogénesis, el origen del cosmos o el origen del hombre, la verdad es que la lectura a veces se puede hacer un poco dura, pero precisamente hay una energía dentro nuestro que nos obliga, nos impele continuamente a avanzar. Luego nos podemos dar cuenta que a lo mejor de todo lo que hemos estudiado no retenemos nada, pero un día, persistiendo en esta búsqueda interior, empezamos a hablar más o menos como Madame Blavatsky escribió la doctrina secreta, el contenido. Y eso es lo bueno, porque ese idealismo se ha convertido en una realidad. Esa aspiración comienza a ser real. ¿A base de qué? A base de esfuerzo, a base de perseverancia, a base de aplicación.
a base de controlar el vehículo emocional, el etérico y el mental. Así que adelante con el idealismo, pero los pies siempre en tierra. El idealismo es un impulso convulsivo a vivir según las normas de nuestro ideal. ¿Y cuál es nuestro ideal? Pues aquello que me gustaría ser y que de momento, pues por alguna razón, pues no alcanzo. Aquello que me gustaría adquirir en la conciencia, aquel pensamiento abstracto, pero que desgraciadamente no salgo del pensamiento concreto, porque resulta que me siento muy seguro y no puedo barajar varias teorías, varias cosas a la vez, porque no tengo una perspectiva que me dé seguridad. Por tanto, el idealismo, en una primera etapa, no lo olvidemos, es puro deseo. Y de hecho, según se mire y la posición del nivel de cada uno, veremos si realmente es idealismo o simple deseo. Tengamos en cuenta que deseo y voluntad, según el punto de observación, viene a ser lo mismo. Así que analicemos el deseo, analicemos este deseo de cambiar de idealismo y luego veremos qué significan eso de las metas. No olvidemos que cada meta es una octava superior más alta que la anterior. Así que si hemos conseguido que la personalidad, después de mucho esfuerzo, esté centrada, esté controlada, que realmente vaya una y poco a poco expresemos al alma, nos podemos plantear la siguiente meta, perseverar en aquello que hemos conseguido. Por lo tanto, el trabajo tendría entonces un sentido muy práctico. Y se trata de que los trabajos de Hércules nos den una enseñanza eminentemente pragmática, no una enseñanza de ideales, sino de cosas prácticas que sí podemos hacer, como el control del pensamiento, el control de la palabra y sobre todo estar dispuesto siempre a recibir una pequeña revelación. La revelación pequeña que vamos a recibir en el día a día es la consecuencia de nuestra constancia. Estar cada vez más seguros del camino que estamos rollando. No nos van a dar ninguna recompensa, ninguna medalla, ningún triunfo. No va a venir ningún maestro a abrazar. Cuidémonos de eso. Lo único que habrá es la clarísima percepción de que estamos en un camino que para nosotros, olvidémonos de los demás en esto, puede ser el real, el que necesitamos. Pero solamente lo sabremos si estamos conscientes hasta el final de nuestros días. Y cuando cerremos los ojos por última vez, seguramente que en los planos internos sabremos realmente si nos hemos equivocado o hemos acertado. Pero os digo una cosa, no hemos fracasado. Si mantenemos la perseverancia, no hemos fracasado. Probablemente tengamos una pequeña deriva, una derrota en el rumbo, pero lo que cuenta es la experiencia, las horas empleadas en la búsqueda de ese ideal. Por lo tanto, si el ideal es el contacto con el alma, no nos preocupemos que tarde o temprano se conseguirá. Continuamos. El idealismo puede hallarse en cualquiera de los 7 rayos, las 7 líneas, tonalidades, cualidades de la energía 1. El caballo y el hombre deben seguir la dirección de la flecha. Acordaos del centauro, aquello tan famoso. El caballo y la flecha y el hombre, el ser humano, el que monta el caballo, debe seguir la dirección de la flecha. Lo indica el simbolismo de la flecha, el hombre y el caballo. Un símbolo muy antiguo, de la época atlante. El sentido de la dirección es la actitud para orientar y polarizar todo lo que tenemos, somos y hacemos en pos de la meta. El idealismo es la actitud para mantener pura la visión y empeñarnos en armonizar nuestra vida. Es lo que os decía antes. Si somos capaces de mantenernos firmes en este propósito, que vengan años y años que nos van a pillar cada vez más contentos y más seguros del trabajo que estamos realizando. Condición sine qua non, nos olvidamos de las recompensas personales. Dice, lo cual significa que la personalidad, el caballo y el hombre, el discípulo empeñoso y la flecha, la percepción intuitiva, deberán moverse sincronizadamente si ha de llegarse a la meta. ¿De qué se nos está hablando? De una transformación, transmutación y transfiguración de la personalidad. Y si decimos que hay que hacer la transfiguración de la personalidad, de la mente en este caso, la tercera iniciación ya se está indicando que la flecha apunta a la cima de la montaña. Esotéricamente es el centro coronario, la cima de la cabeza. Por tanto, ¿cuándo conseguiremos ser verdaderos sagitarianos? ¿Cuándo podremos recoger la verdadera flecha y darnos cuenta que una etapa del camino ha sido recorrida? Cuando podamos vivir como almas dentro de la carcasa humana y teniendo los ojos centrados en el tercer ojo,
este punto que hay entre los dos ojos, en el entrecejo. Cuando seamos capaces de vivenciar la vida desde ese punto, realmente cierta parte, gran parte de ese objetivo, de ese idealismo, de esa aspiración, ha sido conseguida. Así que no nos queda más remedio que animarnos continuamente y perseverar, perseverar y perseverar. Dice, la flecha simboliza la chispa cargada con el poder de la voluntad. Así que no se trata de coger la flecha y romperla. Se trata de entender de qué disponemos en realidad nosotros. ¿Tenemos voluntad? Si no tenemos voluntad, tenemos un verdadero problema. Vivimos a expensas de qué? De los caprichos personales. Y que plantémonos seriamente qué es lo que somos, cómo trabajamos, de qué disponemos, y lo demás, con un poco de perseverancia, se manifiesta. La meta de nuestra vida solo la podremos hallar si purificamos nuestra triple naturaleza para que las impresiones que se originan en el guía interior lleguen a nosotros. Purificar nuestra triple naturaleza. El símbolo de Sagitario cambió a través de los siglos. En la época de la Atlántida fue el centauro, una criatura mitológica mitad hombre y mitad caballo. En este símbolo, la naturaleza animal del hombre es el factor controlador. En la civilización aria, el símbolo se transformó en un caballo blanco con un jinete. La naturaleza humana se aparta de la naturaleza animal y de esta manera tiene la posibilidad de controlar los instintos animales. Cuando se manifiesta el alma, poco a poco los instintos animales van desapareciendo paulatinamente. Tanto entendamos que la imagen es muy bonita, este arquero, mitad hombre, mitad caballo, pero tengamos en cuenta que nuestro trabajo consiste en potenciar el aspecto más elevado, el aspecto manásico, y poco a poco empezar a responder a la mente superior, a la mente abstracta, esa mente que está coloreada con la energía de Budi, esa mente que tiene amor. Y eso es lo que nos va a diferenciar abiertamente del ser humano común y corriente. Así que adelante, continuamos. Las aves de Stinfale, Sol en Sagitario, Luna en Géminis. Pétalo de la aspiración, como hemos dicho antes, regentes la Tierra, Júpiter, la Tierra y Marte, y las partes que rige Sagitario, básicamente rige la musculatura, ¿no? Del cuerpo, la masa muscular, pero está asociado en los libros de astrología con las caderas, los muslos, la musculatura en general. Es el famoso brazo del arquero, un brazo que está a la musculatura perfecta, ¿no? Y la nota clave, como hemos visto, es el tema de la meta. Alcanzo esa meta y veo otra. Teniendo en cuenta que esto de las metas, para el ser humano no plenamente orientado a la luz, están cambiando continuamente. El centauro, mitad hombre, mitad caballo. Mitad caballo es un símbolo. Elemento fuego, es el triángulo de constelaciones, el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, el quinto por Júpiter, el quinto rayo de investigación y ciencia, y el sexto rayo, digo por Júpiter, por Mercurio, y el sexto rayo de devoción e idealismo. Tengamos en cuenta que son energías, menos la del quinto, son dos cualidades, y el cuarto rayo es la energía probablemente más compleja de trabajar. Básicamente habría que decir, reivindicar, vivir el conflicto en armonía, porque en la Tierra, para conseguir una mínima expresión de conciencia plena, hay que vivir un auténtico infierno, una auténtica dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Pues ni más ni menos que reconocer abiertamente la dualidad en la que vivimos. Si el ser humano no reconoce que es una plena dualidad, como hemos visto aquí, este caballo, este hombre, este caballo, si no nos damos cuenta que tenemos un cuerpo animálico y una conciencia que no lo es, de origen solar, no habremos avanzado mucho. Por lo tanto, el primer consecuencia de nuestra investigación debe ser revertir la polaridad de nuestra personalidad. Cruz mutable, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. El secreto de la cruz cardinal es la vida misma, así como el de la cruz fija es el del alma o el misterio de la entidad autoconsciente, mientras que la cruz mutable encierra el misterio de la forma. Esta cruz se conoce con el nombre también de la continua reencarnación y es porque el alma, todavía no se ha hecho cargo de su propio proyecto. No hemos reivindicado nuestro propio karma. El día que reivindiquemos y reconozcamos que todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestros seres diarios, vida tras vida, es decir,
que nadie nos ha castigado poniéndonos en una familia que no nos quería, que nadie nos castigó encarnando en un lugar con un cuerpo limitado, etcétera, etcétera, sino que es consecuencia de nosotros. El día que eso lo consigamos, saldremos de la cruz mutable y entraremos precisamente en la cruz fija, la cruz del discípulo que se encamina poco a poco de vida. Y también se conoce con el nombre de la esvástica, la cruz de la eterna reencarnación. Volver y volver, porque evidentemente hay un tema que no queremos reconocer. Todo lo que pasa en la Tierra es fruto de nuestro pensamiento. Pero esto, claro, lo primero que vamos a decir que no tenemos culpa de lo que hicieron hace 300, 400 o 1000 años. Y deberíamos decir por teosofía, por los estudios teosóficos que tenemos, que probablemente sí que tenemos que ver muchísimo con lo que aconteció hace siglos o hace unos cuantos miles de años. Seguramente estuvimos encarnados allí y pusimos nuestro granito de arena en un sentido, bueno, gracias al efecto de Sagitario, el centauro se transforma en un gran maestro. El centauro se convierte en un gran maestro, un gran sabio. La juventud ansiosa de saber de Géminis, la dualidad del tema de Sagitano, recibe las enseñanzas que anhela del gran maestro Sagitario. No olvidemos que el hecho de concentrarse en la meta cuando uno se focaliza, está lanzando un hilo sin darse cuenta desde el entrecejo, una antacarana a la meta que presiente. Por lo tanto, la energía es muy importante que la trabajemos y que cojamos este ideal sagitariano. Y yo me atrevería a decir que nos lo apliquemos cada día, pero os voy a decir lo mismo de los 12 trabajos de Hermes y que escojamos el que más nos sirve. Características de Sagitario. Sagitario, noveno símbolo del signo del zodiaco, está regido por el planeta Júpiter, que hace la entrada del rayo de amor, sabiduría. Júpiter, la integración de la personalidad y la individualización. Sagitario comparte con su signo opuesto, Géminis, un carácter polifacético. Pero para mí, mientras para Géminis esto puede ser un fin en sí mismo, para Sagitario es un medio para lograr su fin, alcanzar un conocimiento más amplio. Al igual que los otros dos signos de fuego, Aries y Leo, tiene Sagitario la habilidad de cambiar el rumbo de la vida. Rumbo de la vida. Aries proporciona el impulso, Leo es el centro de atención y Sagitario nos contagia sus ideas. Por eso, la gente sagitariana, cuando llega al poder, esas promesas eternas que se suelen hacer por parte de los políticos y que muchas veces llevan al país a la bancarrota y a la plena desilusión. ¿Qué ha sucedido? ¿Que el político tenía malas intenciones? Yo digo que no. Simplemente digo que nos ha contagiado su entusiasmo por la idea que tiene. Y esto, a poco que nos esforcemos, lo podemos ver en nuestro país, aquí donde vivimos, con las campañas electorales, tanto de alcaldes como de futuros diputados o gente que se presenta para presidente de gobierno con un programa definido. Por lo tanto, entendamos que la energía sagitariana nos va a acompañar siempre, 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 y que es totalmente necesaria. Solamente falta tener un sentido crítico desarrollado para saber bien cómo calibrar la importancia y sobre todo las consecuencias de esta energía. Dice, el problema con Sagitario es su dificultad para centrarse en una sola cosa. Tiene mucha energía y entusiasmo, pero puede permanecer disperso como signo mutable de fuego que es, y durante una parte de su vida excederse en todo. Esto es sobre todo cierto con Júpiter cargado de aspectos de tensión. Sol en Sagitario. El Sol encauza la energía de Sagitario a través de las vertientes de la constelación. Es interesante que Sagitario encauce las energías de los rayos cuarto, quinto y sexto, más el segundo rayo de su regente exotérico Júpiter y el tercer rayo de su regente esotérico la Tierra. Este regente jerárquico es Marte, que es un planeta de sexto rayo, el señor de la guerra, pero como está como regente jerárquico iniciático, la energía del sexto rayo no es esa energía que hemos conocido, por ejemplo, cuando Marte estaba de regente ortodoxo de Aries. Y era precisamente una energía unido al fuego que te dejaba a veces descolocado, una reacción visceral, no lo es. Una reacción muy importante y además la Tierra, como regente esotérico, el tercer rayo, pero no sagrado, cuando es un planeta sagrado, tiene la potestad de que esta meta, este Sagitario, necesariamente va a tener los pies en tierra. Eso es muy importante que lo manifestemos. Todos los rayos se hallan en este signo.
puesto que los rayos primero y séptimo que faltan expresan su influencia a través del regente jerárquico Marte. El cuarto rayo de armonía se relaciona con las artes. Este es un campo que va a ser afectado en este periodo, el periodo del siglo XX y XXI. De todas maneras, tienen que acontecer unas cuantas cosas a nivel mundial que esperemos que vengan pronto, esperemos que nos pillen a todos preparados y que podamos ver una mano de un idealismo interesante que la humanidad necesita, pero que de momento el miedo nos está dominando. El segundo campo de investigación es la ciencia, el tercero la religión. Júpiter, al ser un planeta sagrado, va a inspirar amor, sabiduría en estos tres campos. La Tierra, como regente esotérico, va a acrecentar la comunicación entre estos tres campos. Lo está viendo ya. Y Marte va a apresurar el fuego de la energía sagitariana dentro de la religión. Por lo tanto, el fuego de la energía sagitariana dentro de la religión por el planeta Marte, a nivel jerárquico que trabaja, a nivel iniciático, vamos a ver probablemente un acercamiento basado no en postulados de estos de plexo solar y fanatismo, sino de razonamiento. De eso está viéndolo. Hay reuniones, grupos que trabajan de forma que van intentando buscar una síntesis en las religiones, no en el sentido de que se llegue un día a una única de momento a corto plazo, pero sí que nos demos cuenta que en el fondo, todas las grandes religiones de la Tierra están hablando de lo mismo, con diferentes matices. Y se trata de que estos encuentros ecuménicos se conviertan, que en el fondo son un ideal de la humanidad, se conviertan en una realidad en la era de Acuario. En lugar de tener estas religiones, aquí están los musulmanes, aquí están los cristianos, aquí están los otros, los ortodoxos, los judíos, aquí están los orientales, budistas, no. Que veamos que todos somos hijos de Dios y que nos encaminemos todos a la casa del Padre. Y esto lo conseguimos, bienvenidos sean los encuentros ecuménicos, porque realmente es una opción para intercambiar puntos de vista. Luego, una cosa que no podemos olvidar, cuando las religiones se trabajan a nivel superior, es decir, a nivel de profundidad, de búsqueda interior, todas hablan exactamente de lo mismo. Las mismas consecuencias pueden tener los místicos del budismo, los del islam, los sufís, los de cualquier religión, judíos, católicos, cristianos, etcétera. ¿Por qué? Cuando se traspasa la apariencia, la energía que hay es la misma. Por lo tanto, apostemos por buscar eso y lo demás entendamos que estamos viviendo una época en la cual estamos netamente aprendiendo a base de la experiencia. Y repito, experiencias muy, muy dolorosas. Tema mitológico, las aves de Stinfale. A Hércules le dijeron que fuera un lugar, Arcadia. Sabéis que la Arcadia es un lugar ese maravilloso. Vigiló a unos pájaros. Estos pájaros tenían una característica difícil, ¿no? Eh, Estaban continuamente haciendo ruido. Y venga ruido, y venga ruido, y venga ruido, y él tiene una solución, además, tenían una auténtica calamidad. Cada vez que emprendían el vuelo, cuando les caía una pluma, no era una cosa suave, era como si fuese de acero, de hierro, y te provocaba un corte, te cortaba un brazo, te cortaba una oreja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya nos damos cuenta que no son pájaros, son las famosas habladurías, los problemas del verbo creador del ser humano, en lugar de utilizarlo para engrandecer la manifestación, la creación divina, lo utiliza para torpedear la vida. Por lo tanto, estos pájaros nacen en la propia conciencia humana, por eso son tan peligrosos, y ya nos podemos ir a la Arcadia donde nos dé la gana, porque esos pájaros, como el famosa hidra de Lerna, están dentro de él. Como el famoso jabalí de Erimanto, somos nosotros, el león de Nemea somos nosotros, y así y también somos la gama o cierva de Cáncer, ¿no? Y también nos vamos a enfrentar otra vez también con el próximo signo, este Capricornio, que empieza dentro de unas horas, cuando decida subir a la cima de la montaña y se enfrente precisamente con el perro cerbero, el cancerbero, el guardián del Hades, un perro de 3 cabezas. Es caramba, ¿esto qué es? Soy yo mismo, es mi parte instintiva. Tiene que liberar a Prometeo y subir a la cima de la montaña. Con lo cual demuestra una cosa muy maravillosa. El amor es lo que mueve la acción del servicio y el amor también mueve la aspiración y muy especialmente lo que es este pétalo que nos va a convertir al final en seres profundamente inspirados. Es decir,
dependiendo exclusivamente de la intuición, de la enseñanza que el alma transmite directamente, sin pasar por el filtro de la mente. Se dirigió a Arcadia y vigiló a los pájaros. Algunos pájaros atacaron a Hércules, pero este con su garrote los combatió. ¿Recordáis de la historia? Cuando nace Hércules, pues los dioses, cada dios le regala una cosa, ¿no? Y él en un momento determinado renuncia a todo y se va al bosque, coge un árbol, lo parte y se presenta delante del jefe con un bastón de esos, una clava de esas grandísimas, y con eso se defendía. ¿Qué quería decir? Que los dones divinos están bien, ya los llevo, pero yo tengo que aportar algo. ¿Y qué hizo? Pues construir con materia mental, se asocia al árbol al tema del vehículo mental, construye una clava, un palo de esos grandes, y bueno, con esto voy a defenderme. Y generalmente a él le fue bien. De todas maneras, tengamos en cuenta que es un mito. Lo importante es que sepamos cómo nos ha ido a nosotros más o menos. Dice, procuró matar a otros con sus flechas, pero por doquier se escondieron en tupidos matorrales. Mientras cavilaba cómo exterminarlos, se le ocurrió la idea de amedrentarlos y hacerlos salir de su refugio. Y utiliza dos címbalos utiliza nada más. Es decir, aquí la argucia, la inteligencia es netamente necesaria. Así que es un trabajo muy, muy ingenioso. Hércules se detuvo. Recordó entonces la palabra de consejo que le habían dado. La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura. Reflexionando por un largo tiempo, se le ocurrió un método. Reunió toda su energía y batió dos címbalos al mismo tiempo. Los dos címbalos son la personalidad y la divinidad interior. Los dos címbalos son la personalidad y la divinidad interior. Estos dos deberán fusionarse para que el sonido deje al descubierto todos los obstáculos que se ocultan dentro de nuestra naturaleza y los vuelva visibles para nuestros ojos. Volvemos a lo que hemos hablado antes. Esta purificación de la personalidad pasa necesariamente por la unión clarísima, la integración entre alma y personalidad. De lo contrario, ninguna meta va a ser posible alcanzar. Tengamos en cuenta que esta meta no es tanto una meta perentoria, sino es una meta para toda la encarnación. Tengamos el sol en el signo que sea. Por tanto, planteémoslo lo antes posible y sobre todo seamos conscientes del esfuerzo que le dedicamos. El sonido fue tan fuerte y penetrante que de inmediato todos los pájaros se echaron a volar. Tras tamaño acierto, Hércules montó de un salto su caballo alado, y tras elevarse del suelo, usó sus flechas para matar a los pájaros. Este mito tiene un significado muy hermoso. Vamos a ver. Caballo alado, y podía volar con la conciencia, su vehículo trabajaba la mente abstracta, ¿no? Si no, el caballo no era alado, ni mucho menos. Todos estos obstáculos han estado oscureciendo a nuestro sol interior durante siglos. Toda la encarnación, todas las vidas prácticamente nos han impedido ver la verdadera luz. La unión del alma y la personalidad y representa una nueva realidad de conciencia. Todos los que vayan a escuchar este vídeo o los que estáis aquí presentes, tengamos en cuenta que esto es un trabajo de día a día. Que cuanto antes pues lo iniciemos, antes nos daremos cuenta del trabajo que estamos realizando. No nos guiemos por las opiniones de los demás, solamente por el resultado nuestro propio grado de desarrollo y de percepción. Pero cuidado con seguir los dictados de los demás, porque seguramente vamos a vivir la experiencia que ellos no han vivido, pero no la nuestra, y eso no vale. Hércules no pudo matar a los pájaros con su garrote que representa los medios de su personalidad. No pudo poner al descubierto y matar a los pájaros con sus flechas mientras estuvo en la tierra, pues las que usó mientras allí estuvo fueron símbolos de los pensamientos que los intereses de la personalidad generan. Usó la energía del pensamiento. Por eso el tema mental es muy importante. Tanto es así que para construir nosotros nuestra propia solución, sobre todo la salida que queremos dar a esta profunda aspiración, a este idealismo, se ha de basar exclusivamente en lo nuestro y que para nada debemos utilizar lo que hacen los demás, porque no es nuestro, ha de ser fruto de nuestra conciencia, no de la de los demás, si no, no conseguiremos algo práctico. En el mes de Sagitario debemos actuar como Hércules,
Debemos exterminar los pájaros antropófagos, que son los símbolos de nuestras ilusiones, de nuestros pensamientos dañinos y de nuestros hechizos e inercia. Aquí está el verdadero problema de la raza humana. Aquí está todo aquello que nos impide actuar como verdaderos seres humanos encarnados. Las ilusiones del vehículo mental, los pensamientos dañinos de este vehículo mental, lo que sería los espejismos del mundo emocional y el tema de Maya que afectan totalmente al vehículo etérico. La falta de vitalidad que se ve en estos tiempos en tanta gente joven y no tan joven, y que la pandemia, los 3 años de algo de pandemia, han acentuado de manera escandalosa a mi modo de ver. De que la gente no tiene futuro, de que se quiere suicidar, de que está mal mentalmente, viene debido a que el alma no proyecta la suficiente energía vital al vehículo etérico. Por lo tanto, el vehículo etérico por sí solo no funciona. El fuego eléctrico, Fojat, es el sonido. Se libera cuando se fusionan los dos polos de la naturaleza humana, cuando el espíritu y la forma se unen. Y en vez de flechas emerge la saeta de la luz. La saeta de la luz. Por lo tanto, esta saeta de la luz, ¿qué sería? La iluminación sería este fuego eléctrico que revela todo lo que está oculto en nuestra naturaleza. La saeta de la luz son las flechas que Hércules empleó mientras estuvo montando en su caballo elevado sobre el suelo. A medida que prosigamos la evolución y mantengamos un punto de observación muy elevado, muy abstracto, estará en nuestra potestad disponer de estas saetas, de estas flechas de luz. En el fondo, que son intuiciones. Una flecha de luz es intuición. Un ejemplo muy claro es el rayo láser, que cada vez se le descubren cualidades más maravillosas y más negativas también. El sonido es también la nota de la chispa que está dentro de nosotros y solo se libera cuando la personalidad alcanza una etapa de desarrollo en la que tiene su propia nota y está lista para fusionarse con la nota de la chispa, la liberación de la chispa divina, cuando la personalidad emite su propia nota. Cuando expresemos mínimamente las cualidades de la mónada, de la tríada espiritual en este caso, entonces veremos qué es la meta, básicamente porque nos hemos convertido en la meta misma. Un maestro es la propia meta. Hizo su propia evolución, su propio trabajo, y llegó a un punto, venía del reino humano, que alcanzó un equilibrio que ya no tiene nada que ver con la materia como la conocemos. Por lo tanto, puede libremente desplegar sus alas a voluntad. Nosotros, pues, nos cuesta un montón. No podemos subirnos en el caballo de la mente abstracta, pues porque seguramente tenemos un burro de carrera, algo que no, un rocín de estos que poco a poco nos va a aportar, ¿no? Por eso es nuestro nivel de evolución. El caballo alado es Sagitario, el ardiente vehículo intuitivo desde el cual Hércules dispara la saeta de la luz, de la visión de su gran futuro. La meta es alcanzar al sol interior, aniquilando todo lo que oscurece al sol. La dirección se empeña firmemente en dirigirse hacia el sol, hacia el yo interior, hacia el yo único. Tanto lo que hablábamos al principio, en lugar de buscar hacia afuera, que es lo que habitualmente hacemos, démonos cuenta que los trabajos de Hércules, como cualquier trabajo de búsqueda interior, no se trata de recorrer el mundo, se trata simplemente de mirar hacia adentro y ver qué significa ese mundo interior. Yo reconozco que, bueno, que he tenido mi época muy sagitariana de viajes, he ido a muchos sitios y, francamente, lo que me pasó en el primer viaje que hice como tal fue, lo he contado alguna vez, una anécdota, pero que indica claramente cuál era el anhelo mío. Era contactar con seres humanos. Y decir, pero qué obviedad, ¿no? Ya lo sabíamos que todos somos seres humanos según el país que estés. No es lo mismo que lo veas en un documental, que lo mires en un atlas de geografía política, pero lo que es importante es que te encuentres en un país de América y en un momento dado te des cuenta que estás rodeado de gente que es exactamente como tú, aunque tiene un color de piel diferente, tienen una forma de expresarse muy diferente, el idioma que hablan es el tuyo, pero no es el tuyo del todo, pero te vienes con la satisfacción de que he conocido seres humanos igual que los que hay donde yo vivo. Obvio,
Bien, pero esto resulta que cuando lo he compartido con gente que ha viajado también bastante, me da la misma opinión, que también han tenido la misma experiencia. Por lo tanto, los viajes tienen un anhelo muy claro. Ya sabemos que debemos viajar hacia adentro, es ponernos en contacto con más humanos. Y eso nos enriquece, porque básicamente el trabajo humano es trabajo en equipo, trabajo grupal, y eso nos interesa mucho. Pero este trabajo en concreto de Sagitario es uno mismo buscándose a sí mismo, dentro de una maraña de pensamientos, de emociones, de banalidades, etcétera, etcétera. Los pensamientos que se basen en intereses separativos o en crímenes, que es todo aquello que no caduco, los pensamientos que estén atados a la tierra deberán ser eliminados en nuestra totalidad antes de que podamos ver al sol, antes de que realmente podamos percibir claramente no ese sol que conocemos, sino la conciencia superior. ¿Le podemos llamar directamente alma? Vale, perfecto. También le podemos llamar algo más. Y el lema, como sabéis, es la meta y alcanzo la meta y sigo alcanzando metas. Pero hay que partir de la base de una purificación total de la personalidad. Hay que realizar una transformación, una transmutación y al final, una transfiguración del vehículo mental para que lleguemos en Capricornio a la cima de la montaña. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es su meta? Una meta es parte del plan del alma o la síntesis de todas las mejores aspiraciones de una persona. El hombre promedio la encuentra de por vida y está a la caza de otra en la próxima vida durante un breve intervalo y luego la pierde. Un aspirante la encuentra de por vida y está a la caza de otra en la próxima vida. Un discípulo la encuentra y crece con ella. Un iniciado es una meta viva y expandente. Miremos en qué parte nos encontramos, porque no olvidemos que aunque en esta vida, esta encarnación, esa meta ya sea una realidad para nosotros, lo más probable es que quede un remanente karmático que no conocemos y al volver tardemos muchísimo tiempo en encontrar el camino de esa meta. Se puede haber perdido, no quiere decir que vayamos a vivir en condiciones negativas, no ni mucho menos, pero que a lo mejor el sentido esotérico o espiritual que nos interesa o la astrología, cosas así, pues ya no nos interese. Y tengamos una vida normal que no es ningún pecado, sino que es una forma que tiene el alma de trabajar. Y a veces, teniendo una familia, envuelto en una pareja, a lo mejor uno avanza más que dedicándose al estudio exclusivo de la teosofía. Piensa, esto es muy, muy voluble. Así que animemos a buscar la meta y a ver qué pasa en las vidas. El máximo problema respecto de individuos, naciones y humanidad es hallar una meta. Y luego hallar una meta superior. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo podremos hallar nuestra meta? El gran drama del ser humano es plantearse qué es la meta. Algunos seguramente la palabra de la meta ni les va ni les viene. También es verdad que en estos tiempos hay mucha gente que bastante tiene ya con mantener un lugar para poder dormir y algo para poder comer cada día y mantener un trabajo. Claro, la meta sería mantener todo eso, pero todo esto, esas cualidades, esas necesidades materiales, están basadas en el mundo del deseo. Y por necesidad, en estos tiempos que corren ahora, con la entrada de Urano, etcétera, etcétera, todo está en solfa, todo está en movimiento. Por lo tanto, la seguridad que tuvieron nuestros padres y que hemos tenido nosotros trabajando 30, 40 años en una fábrica, eso ha desaparecido. Creo que sinceramente, afortunadamente ha desaparecido, porque nos va a obligar a reinventarnos. Entonces, la meta emocional y la mental espiritual van a ser una realidad. Prácticamente se nos va a obligar a compartir lo que tenemos. Y ese es el trabajo que deberíamos hacer de cara a la era de Acuario. Lo que sucede que cuando se ha planteado, por ejemplo, compartir el trabajo en una fábrica entre varios, trabajar cada día 1 o 4 horas, otro otras 4 para completar, la gente no lo quiere. Uno quiere la manzana entera, no cuarto. Y eso es un problema porque en el fondo habla de avaricia. Estamos en un mundo muy complejo y con la cantidad de inventos tecnológicos que hay, el trabajo necesariamente va a faltar porque las máquinas van a ocupar el lugar de los humanos. Y francamente, yo me animo a que sean las máquinas. Todo lo que pueda hacer una máquina, adelante. Pero por lo tanto, entonces, el tiempo que quede libre puede servir para crecer espiritualmente. Pero eso los intentos que ha habido a lo largo de la historia no funcionan. Hay demasiada avaricia personal, demasiada meta cercana de orgullo y vanidad, sobre todo de dinero, que impide que ese ideal se plasme.
¿Qué es? Una persona mira a la meta a través de la selva de la vida de la personalidad. Selva de la vida de la personalidad, afectada por tradiciones, sociedad, hábitos religiosos, filosofía, amigos. A través de toda esta selva deberá efectuar una elección. ¿Cómo decidimos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer si estamos inmersos en una madeja que no es de hilo, es de un alambre que tiene púas y cada vez que nos movemos nos hacemos daño? Eso lo hemos creado nosotros. Y como lo hemos creado nosotros, cada vez que intentamos hacer un cambio, nos sale absolutamente rana. Prácticamente es un auténtico desastre. El sagitariano dice, veo la meta, alcanzo esa meta y entonces veo otra. Cada meta es una octava más alta que la anterior. No deben contradecirse estas metas, sino complementarse. Se nos dice que la energía de Sagitario inspira o suscita idealismo y un sentido de dirección. Bien, hay que decir una cosa, no es lo mismo idealismo que sentido de dirección. Sentido de dirección ya es cumplimiento del propósito del alma y precisamente un nivel mucho más elevado que el simple idealismo. De todas formas, si esto del idealismo, como he dicho antes, se va convirtiendo en realidad de conciencia en el día a día y pasan años y años y años, ahí tenemos una clarísima dirección. Pero mientras sea flor de un día, no le podemos llamar sentido de dirección. Dice, el idealismo es una decisiva dirección de la vida para llegar a una meta más vasta, más amplia. El idealismo es un impulso compulsivo a vivir según las normas de nuestro ideal. La consciencia de un artista se enfoca en el plano mental abstracto, en el que aquel entra en contacto con impulsos espirituales que están en proceso de tomar forma como ideas en el plano mental. La consciencia de un artista se enfoca en el plano mental abstracto, en el cual aquel que entra en contacto con impulsos espirituales que están en proceso de tomar forma como ideas en el plano mental. El idealismo puede hallarse en todos, cualquiera de los 7 rayos. El sentido de la dirección es la actitud para orientar y polarizar todo lo que tenemos, somos y hacemos en pos de la meta. Pero aquí vuelvo a decir, necesitamos la voluntad, el cumplimiento del propósito, y esto no se obtiene en un día. Esto es perseverancia, perseverancia y sobre todo una limpieza a fondo de la personalidad. Dice, esto lo indica el simbolismo de la flecha, el hombre y el caballo. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, los 3 aspectos: lo que sería la personalidad, lo que sería el alma y lo que sería esa conciencia dirigida. Mientras esto no lo consigamos en el día a día, planteémonos de obtener algún resultado práctico. El caballo y el hombre deben seguir la dirección de la flecha o el bien no podrá alcanzarse. El caballo y el hombre deben seguir la dirección de la flecha o el bien no podrá alcanzarse, lo cual significa que la personalidad, el caballo y el hombre, el discípulo empeñoso y la flecha, la percepción intuitiva, deberán moverse sincronizadamente si ha de llegarse a la meta. Así que nos compete a cada uno hacer el trabajo interior y ver hasta dónde esta meta puede ser factible para todos nosotros. Idealismo, actitud para mantener pura la visión y empeñarnos en armonizar nuestra vida. Flecha simboliza la chispa cargada con el poder de la voluntad, y el poder de la voluntad solo podrá entenderse desarrollándose y convirtiéndose en él. Así que, ¿qué nos queda? Convertirnos en la meta misma, en la flecha misma, y precisamente en este propósito manifestado como un objetivo tangible. Cuando hablamos de metas no hablamos de aspiraciones ni de sumiatmitas, cosas abstractas que no son prácticas, sino cosas reales. Si tenemos alguna duda, podemos pensar en las fundadores de la Cruz Roja, los fundadores de los grandes ONGs que en este momento conocemos, o en los fundadores de Naciones Unidas. Tenían un anhelo y al final lo consiguieron. Y cualquier objetivo que nos planteemos razonable, lo conseguimos a base de sacrificio, de esfuerzo. Sacrificio significa renunciar al mundo de la personalidad. En la luna llena de Sagitario podremos tomar contacto con la fuerza de Shambhala. Los discípulos de Sagitario son portadores del fuego, transportan el fuego planetario, brillan como antorchas en la humanidad para llevarla a su destino. Pero esto no es potestad de los discípulos sagitarianos, esto es potestad de cualquier discípulo de la jerarquía que, utilizando la energía sagitariana,
haya hecho todo ese trabajo de limpieza a fondo, esa catarsis interior, y esté dispuesta a trabajar para los demás. Haya pasado del yo soy ese, al yo soy ese, yo soy, la conciencia interdependiente, la conciencia acuariana. Cuando esto acontece, evidentemente, somos una flecha, un faro de luz al servicio de los demás. Ya queda poco, ¿eh? El signo de Sagitario se llamó en la antigüedad y en las escuelas de misterios el signo del silencio. En los antiguos libros se mencionaba tres importantísimos signos de silencio. El primero es la eliminación de la murmuración. La eliminación de las murmuraciones. Esas historietas, esas palabras vanas que a veces utilizamos, mira lo que me han dicho, fíjate lo que he oído, fíjate lo que me he enterado, todo eso no sirve absolutamente para nada. Y no obstante, hace mucho, mucho daño a quien lo hace y sobre todo a quien recibe la murmuración. Aprendemos a murmurar por nuestra radio, televisión, películas. Sagitario dice no murmurar, porque si hay murmuración se pierde la meta. Hablemos entonces algo bello. Nos deberíamos de preguntar por qué, si existe murmuración, si no se controla el verbo, la meta se pierde. Pues muy sencillo, pues porque no se puede servir a dos señores. Si servimos al alma, no podemos perder el tiempo en murmuraciones. Así que trabajemos con lo tangible, con lo que es real y olvidémonos todo aquello que todavía hoy por hoy no existe. El segundo es hablar acerca de nosotros mismos. Esto debe eliminarse. El tercer paso del silencio es no arrojar nuestras perlas, nuestra sabiduría y nuestras ideas frente a los que no están dispuestos a aceptarlas, porque las van a pisotear y se van a volver contra nosotros y nos van a devorar. De otra manera, no arrojemos margaritas a aquellos que no tienen ni olfato, ni gusto, ni sentido de vista para poderlas calibrar y hacer. Las tres actividades de la expresión oral deberán custodiarse cuidadosamente. Los vegetarianos deberán poner especialmente fuerte énfasis sobre el silencio mental para que ni siquiera mentalmente se expresen de modo perjudicial. Pero no podrá haber silencio mental si antes no existe un silencio oral o de expresión. Por lo tanto, entendamos que todo esto va a la par, hemos de trabajarlo y que nos espera un camino de trabajo y de esfuerzo muy. Lo que pretendo hacer es intentar, dice Luis Huber, penetrar en las fuentes de las que emanan las cualidades energéticas que durante el mes de Sagitario ejercen influencia en todo el planeta y de una forma especial en aquellas personas cuyo solo ascendente está en Sagitario. El signo de Sagitario, la lucha entre la personalidad y el alma se traslada a una espiral superior. La luz interior penetra cada vez más en la conciencia y se expande sobre todo en la mente. Se percibe una visión superior y en algunos casos puede incluso hablarse de mente iluminado por la intuición. Se percibe una visión superior y en algunos casos puede incluso hablarse de mente iluminada por la intuición. En Sagitario se desarrolla un verdadero pensamiento independiente, libre de las normas del colectivo y de los objetivos egoístas. Si pues es necesario adoptar un punto de vista superior, tanto física como espiritualmente. Durante el mes de Sagitario debemos hacer un esfuerzo en nuestras distintas áreas de interés para liberarnos de los estrechos marcos que limitan nuestra vida y para expandir nuestra mente a niveles espirituales superiores. Debemos intentar ver nuestra vida a vista de pájaro, para tomar la distancia necesaria de los problemas del día a día y crecer hacia dimensiones espirituales. De otra manera, vivir la impersonalidad. El ave fénix, multiplicada por las fuerzas de transformación escorpiónica, emergió de las cenizas, se eleva ahora, en el mes de Sagitario, hasta el punto más alto posible para conseguir una visión más amplia y alcanzar la libertad individual. El símbolo de Sagitario, la flecha, existen distintos símbolos que representan a Sagitario. Uno de los más antiguos y conocidos es el centauro, ese ser fabuloso, mitad hombre y mitad caballo. Más tarde el símbolo fue sustituido por un arquero sobre un caballo blanco, que representa al alma liberada
de la naturaleza animal. El arquero controla al caballo, ya no se identifica con el animal y por lo tanto puede dirigirlo hacia la meta a la que aspira. El símbolo de Sagitario que más se utiliza en nuestros días y que más nos interesa es la flecha. Es una flecha con una cruz en la cola que apunta hacia arriba. La flecha simboliza las acciones de apuntar y disparar, lo cual está en sintonía con la importancia que tienen para las personas nacidas en Sagitario el pensamiento conscientemente orientado a sus metas y la aspiración a alcanzar sus objetivos. La flecha, aspiración a una meta superior. La flecha simboliza el avance en el proceso del desarrollo. Representa la aspiración espiritual que dispara Sagitario hacia adelante, como una flecha. La flecha siempre vuela hacia una meta, y esta es precisamente la cualidad fundamental de Sagitario. Sagitario siempre persigue nuevas metas y nuevas verdades. Nunca está satisfecho con lo conseguido y aspira incesantemente a un mayor conocimiento. Básicamente lo que estamos hablando es un discípulo, de un ser que está buscando la luz y no se queda quieto porque cada vez quiere más porción de luz, ¿no? Por lo tanto, uno es la mismo el propósito, el planteamiento inicial y al final el resultado. Y todo ello es una realidad de conciencia. Ojalá nos queramos manifestar ya abiertamente esto. El símbolo lo representa de una manera muy clara. La flecha apunta a un lugar lejano, simboliza el futuro superior, la visión del futuro y la meta lejana en lo desconocido. Sagitario mira hacia la cima de la vida y describe sus metas, sus ideas, su visión de las elevadas cotas que el espíritu humano puede alcanzar con un gran entusiasmo. Con frecuencia se encuentra Sagitario como profesor de religión, filósofo, sacerdote, pedagogo o como predicador ambulante. Y también como comercial. Las personas que hablan por los codos, que te venden una moto y te la acabas comprando y al final te das cuenta que te han engañado. Trabaja para la creación de un mundo espiritual, humano y ético, basado en el continuo perfeccionamiento y en la constante mejora del carácter humano. Me queda muy bien. El amor por la verdad. Si Sagitario apunta correctamente, acierta en el blanco. En la vida esto se muestra con un especial, aunque no siempre afortunado, amor por la verdad. Especial, aunque no siempre afortunado, amor por la verdad. Cuando Sagitario reconoce una verdad, le resulta muy difícil guardarse. Prefiere anunciarla al mundo entero. Y aunque esa verdad o conocimiento afecte a otras personas, en algún momento la expresará con total serenidad, sin pensar que al hacerlo puede herir a otras personas. Querer tener siempre la razón, si la personalidad de Sagitario aún no ha madurado y la vibración del pequeño yo todavía es demasiado intensa, existe el riesgo de que quiera tener siempre la razón. Entonces la única opinión válida es la suya. Siempre quiere decir la última palabra y utiliza su habilidad retórica para intentar imponer su punto de vista. Pero cuando esto es así, cae con facilidad en el error de tergiversar las cosas para que parezcan verdad y comete la equivocación de presentar al mundo como justas injusticias cometidas y reconocidas por él mismo. La concentración, así pues, el primer paso es emplear la fuerza de concentración para disciplinar la mente y el habla y excluir la multitud de distracciones y pensamientos externos. La mejor forma de describir esta fuerza es emplear las palabras de un antiguo sabio que decía lo siguiente respecto a cómo hablar. Cuídate del loco que al hablar utiliza tantas palabras como si lo hiciera con 10 hombres por separado. Cuídate del loco que al hablar utiliza tantas palabras como si lo hiciera con 10 hombres por separado. Dispara 100 flechas, pero todas caen lejos de la diana. Si eres sabio, dispara una y que sea la correcta. La oratoria es un gran arte y su clave principal es la concentración. Pero el control del habla no consiste solo en la sabia utilización de las palabras, sino también en el control de las muchas voces interiores que a menudo nos impiden escuchar la voz del silencio.
Queda poquito, ¿eh? Queda poquito. A ver qué queda. Vamos a ver. No, mira, quedan dos nada más. En su afán de expansión, quiere ir más allá. Quiere escapar de las obligaciones del día a día. Realmente, cuando una persona es muy idealista, la rutina diaria le mata, ¿eh? Le mata por completo. De las tradiciones familiares para participar en un mundo cada vez más grande. Su afán de libertad individual lo hace rechazar enérgicamente cualquier obligación. Busca la verdad y una forma de vida acorde con su forma de ser, lo que a veces les convierte en seres muy imprácticos. Al hacer esto, siempre traspasa las zonas fronterizas del conocimiento y penetra tanto en la oscuridad del inconsciente como en la luz del supraconsciente. Anhela lo lejano. El anhelo de lo lejano y lo distante y el ansia de libertad ilimitada son características que permanecen siempre constantes en el interior de Sagitario. Por eso su vida siempre tiene algo de intranquilidad, de inestabilidad y de constante variedad. Algo que está siempre empujando. Nunca tiene tranquilidad, necesita cambios y variedad para poder desarrollarse. Bien, muchísimas gracias por la paliza que os he dado. ¿Buena pregunta? Porque tantas formas de ser. Una forma que es medio caballo y medio hombre. Y hay otra forma que es un caballo blanco y tirando una flecha. Pues Y luego, la- por los estados de conciencia del ser humano. Si fuésemos netamente mentales, si fuésemos espirituales, sería la flecha, básicamente. Si la personalidad estuviera ya integrada, pues seríamos el arquero y el caballo. Pero seríamos básicamente el arquero. Pero cuando no somos nada, ¿qué sucede? ¿Por qué las metas no se construyen? Pues porque no tenemos suficiente concentración de pensamiento para poderlas elaborar. Si estuviésemos firmemente concentrados, nuestro pensamiento haría que los ángeles se pusieran a precipitarlo. Cogerían la sustancia etérica y poco a poco lo irían materializando. Pero si un día quiero una cosa, mañana quiero la otra y el mes que viene hago otra cosa distinta, colapsamos de los ángeles y no conseguimos realizar absolutamente nada, que es lo que nos acontece habitualmente. ¿Cuántos proyectos hemos tenido en esta vida? Ahora viene principio de año, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, en una clase de inglés, el Specifical Purposes de Año Nuevo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, el gimnasio, el inglés, el alemán, nada. Llegaba abril y te apuntas. Cuando llegan las vacaciones, en septiembre, la misma historia. Vivimos de falsas ilusiones. Claro, no existe esa meta. Para aquellos que lo han oído, machacan y lo construyen, adelante. Mira, esta gente que ha recorrido el mundo caminando en bicicleta, o esta que subió de aquí de Barcelona, o el Kilian Jornet por las montañas, hay una conciencia sagitariana, evidentemente, aparte de capricorniana, claro. Yo me planteo una meta y no se lo digo a nadie. Cojo y lo hago y punto. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a hablar con los demás para que los demás nos apoyen, al final, ¿qué hacemos? Nada. ¿Qué es la vida del ser humano tristemente vista con una lupa? Nada. Un cúmulo de aspiraciones, de ilusiones, de sueños, y luego los movemos un poco, pero ¿qué hay de resultado? No sale ninguna estrellita de oro, no hay nada. Y eso nos pasa a todos. Imaginaos tantos millones de años de evolución a donde hemos llegado, a un punto más muy hermoso, ¿no? Pero lo que nos queda por avanzar. ¿Más preguntas? Dime, dime. le estás proponiendo de Pudiera ser, pudiera ser. jugarla y no quiere jugarla. Han oído la pregunta. Bueno, ella preguntaba que por qué había este abandono en los cursos cuando llegaban a determinados momentos del año. Probablemente tiene que ver con la energía sagitariana. También es verdad que también influye mucho el sol en este sentido. Acuérdate que en Amigos de la India, donde estuvimos, allí la gente se apuntaba en septiembre, cuando llegaba abril, aquí si te he visto no me acuerdo. Y después de Semana Santa ya ni aparecían ni pagaban, porque como hacía buen tiempo, preferían, además que te lo decían, preferían pasear y no venir a clase de astrología, pero es que esto no es un invento, es que esto lo he vivido yo con la gente que venía. Dime, dime. Claro, este es mutable, claro. Sí, 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 los mutables. Sí, sí, sí. Claro. Mutables son así.
Mm. Ujú. ¿Alguna preguntita más, familia, antes de cerrar? Dime, dime. Mira, esto dentro de unas horas entramos en Capricornio también. Más logísticos no hemos podido hacerlo antes. A ver, lo importante sería que pudiésemos reaccionar de manera consciente a las fases de las lunas, al sol, al movimiento del sol, independientemente de dónde esté nuestro sol. Pero para que esto acontezca, debemos conocernos perfectamente. Debemos saber distinguir qué significa el elemento fuego y qué significa el elemento agua, el elemento tierra. Si hemos aprendido un poquito, si sabemos dónde tenemos el sol y el ascendente, la luna, ya podemos conocernos un poquito mejor. Nos vamos a dar cuenta que si tenemos fuego, nos vamos a entender con los de fuego mejor que con los que a lo mejor son de tierra, porque bueno, son formas diferentes de actuar, ¿no? Esta noche vamos a entrar en uno que, bueno, si se le pone en la cabeza un desafío a Capricornio, pase lo que pase y te pongas como te pongas, lo voy a hacer. Si quiero entrar en casa por la ventana, una tercera planta, un capricorniano lo va a hacer, porque es el reto que necesita. Y cuando lo construye, pues se da por satisfecho y dice, pero ¿y este qué ha hecho? Pues ha sacado su energía. O por ejemplo, uno muy emocional, mejor muy cancerino, muy cristiano, pues yo cancerino le da por llorar un día, una reunión, en estos casos hemos tenido. ¿Por qué llora? Bueno, pues que tiene esa forma de vivenciar la energía que hay en el medio, le afecta mucho a nivel emocional, tiene un sentido muy maternal en este caso, y evidentemente, bueno, pues incluso a veces levantarse de una meditación a media meditación, se va y aparece 2 meses después como el que si no hubiera pasado absolutamente nada. Luego te enteras que son hipersensibles. Claro, esto hay que conocerlo. ¿Somos hipersensibles o somos tozudos y perseverantes o prácticamente volubles de aire, me da igual, o aquello directos, aquí estoy y se va a hacer, ¿no? Nos tenemos que conocer y generalmente no nos conocemos. Nos conocemos por otra faceta de psicología o de lo que fuera, pero no por el tema astrológico. Y eso es muy importante que conozcamos por qué somos así. Y es debido a las energías astrológicas, pero como oficialmente no se reconoce. ¿Eh? Dime, dime. Ujú. Como hemos tenido aquí La de astrología. astrología, Ujú. yo entiendo que a la pregunta que he hecho, podemos ser dados, Claro. aunque no sea, porque entendemos Ujú. que es lo que esas, lo estamos viendo todos, Ujú. pero el que es Sí, has de dicho forma de natural. cáncer, De forma natural, sí. Ujú. pues, a tener Ujú. esas, ese empuje, ¿no? De los porque vamos a decir, pero ¿cómo tengo ahora esta? Pues porque está actuando uno y Ujú. nos está dando Sí. bueno, unas vibraciones Ujú. como la máquina. Sí, sí, Pues sí. hay otro tipo de vibración, como ahora COVID, es, ¿no? O Sí. sea, vamos a tener es, y el Capricornio, 3 cuartos lo mismo, Sí, y bueno, el agua, la el perseverancia. Sí, 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 es Granero como está ahí. un Sí, de hecho, esto es como la conciencia acuariana, independientemente de donde tengas el sol, es conciencia interdependiente, conciencia basada en la intuición, no en el razonamiento, porque la mente ya sabemos que lo que hace es separar y no separa de manera perfecta, lo hace de manera interesada, lo que me gusta y lo que no me gusta. Hasta que no esté desarrollada la intuición, que está basada en el amor, ¿no? No estaremos en condiciones de tener una sociedad mínimamente equilibrada. Pero estamos aprendiendo, no olvidemos que estamos aprendiendo. Tanto las metas que van a estrellar contra la pared del vecino, pero son nuestras metas. ¿Alguna preguntita más? Y damos por finiquitado el tema, si no, ¿no? Ujú, ujú. Sí, no, no, no separa. En realidad, el tema de las metas no finaliza nunca, nunca. Y eso tiene que quedar bien, bien claro.
Tiene que haber una renovación continua y una necesidad continua de reinventarse. A ver, en las grandes corporaciones bancarias o industriales del mundo, los ejecutivos, cada, cada cierto tiempo, mira, que lo que hacen es que periódicamente a los ejecutivos, pues, la calle. Pero no es un castigo. Se considera que una persona a los 45 años ya no tiene nada que aportar. Es cruel, ¿verdad? A mí con 35 no, con 50 me dijeron que era viejo, quedé en el paro. Y conocí gente en la oficina de empleo que con 35 en la oficina de empleo público dijeron que era vieja ya. Pues, ¿qué hago? Me mato. A ver, parecen medidas draconianas, pero lo que se intenta es sacar lo mejor de cada uno. Como lo que se sabe que, por ejemplo, la gente que se dedica al cuarto rayo, por ejemplo, artistas, con los años maduran. Maduran y la verdad, ¿de qué manera? Sí que es verdad que con los años ciertas nos volvemos más conservadores. Y claro, en el mundo de la empresa hay que ser muy arriesgado. Por eso los quieren jóvenes. Y a los que son ambiciosos les preparan pruebas muy duras. Ya lo vimos todo aquello de Lehman Brothers hace años, ¿no? A dónde puede llegar la ambición humana. Incluso en la política ya lo vemos. La meta está ahí, pero quitémonos la aureola de la cabeza de que eso es maravilloso. Es muy duro conseguir una meta, un objetivo. Y que cada uno se pregunte qué ha anhelado en la vida para conseguirlo. A lo mejor todavía no nos lo hemos planteado qué queremos hacer en la vida. ¿Mm? ¿Alguna preguntita más? Bueno, el próximo mes hablaremos de Candela Sagitario de Capricornio.